Ya, listo. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bien, buenos días. Bueno, estamos hoy 9 de junio, ¿no? 9 de junio y estamos con la participación o retomando las participaciones en lo que son los jueves académicos. Bienvenidos a todos. Tenemos aquí la participación en este momento del coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, así también como la participación de nuestro señor vicedecano, ¿verdad? Ingeniero Milton Manosalvas, así como la presencia de nuestro expositor el día de hoy, el máster Cristian Hernández, que nos va a hacer una presentación hoy. Ya voy a indicar el título de la misma para dar un ingreso respectivo. Les recuerdo a los que están ya conectados de este momento que más adelante se les hará conocer a través de esta misma plataforma un pequeño formulario para que registren su asistencia y tener la evidencia del caso respectiva, ¿no? Bien, en mi caso les voy a pedir disculpas dentro de unos minutos porque tengo que iniciar mi curso regular y con esos estudiantes también vamos a estar acá participando, ¿no? Pero en honor al tiempo, voy a presentar en este momento el tema por el cual hoy vamos a estar conectados, escuchando la intervención valiosa del máster Cristian Hernández. Bueno, el día de hoy el tema es la hibridación metodológica en la construcción de escenarios para la red agroalimentaria de carne bovina de Santo Domingo, a cargo del máster Cristian Hernández Ordóñez. El máster Cristian Hernández Ordóñez nos representa para nosotros como carrera, forma parte justamente de la carrera de Mercadotecnia, un aporte bastante interesante en esta nueva forma o en estas nuevas perspectivas a través de temas de especialidad como la prospectiva, ¿no? El máster Cristian Hernández es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en administración de empresas y emprendimiento por la Universidad Andina Simón Bolívar, es magíster en planificación y prospectiva multisectorial por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y candidato doctoral en Empresa, Economía y Sociedad por la Universidad de Alicante, España. Colabora en este momento como profesor a tiempo completo en la Universidad de Guayaquil, así como profesor de posgrado en el Colegio de Tamaulipas, México. Espero haber podido resumir correctamente el perfil de nuestro expositor el día de hoy, el cual ya lo vemos que está conectado, se encuentra con nosotros en este momento. Entonces, si es que no hay ninguna otra novedad, a todos los presentes, bienvenidos todos, muy buenos días. Y así arrancamos con la presentación de este jueves académico a cargo de la carrera de Mercadotecnia, la licenciatura en Mercadotecnia. Bien, en honor al tiempo, vamos a darle paso entonces a nuestro expositor, mientras yo hago la conexión respectiva con mi paralelo. ¿Sí? Eso sería todo en tal caso. Máster Cristian puede iniciar en tal caso, ¿no? Buenos días. Buenos días, gracias por esa valiosa y detallada presentación. Primero quisiera consultarles si me pueden escuchar bien. Sí, 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 muy bien. muy bien. Bien, perfecto. Voy a dar inicio a esta presentación. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bien, voy a tratar de abordar este tema de la prospectiva y los estudios de futuro de la manera, digamos, sin perder el valor científico y técnico que tiene, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más amigable y accesible. Bien, el título ya lo han explicado, es hibridación metodológica en la construcción de escenarios para la red agroalimentaria de carne bovina de Santo Domingo. Hay que entender que no me refiero a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, sino a la provincia entera, que es Santo Domingo de los Áchilas. Ahora bien, ustedes ven aquí dos logos, obviamente el de nuestra prestigiosa universidad, pero también consideré importante y necesario y justo también mencionar a la Association of Professional Futurists, donde soy miembro de pleno derecho y donde pues he recibido muchísima asistencia y apoyos de diferentes tipos para realizar este estudio. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las redes agroalimentarias. Es interesante este enfoque de red porque es distinto, es decir, no considera o digamos se basa en la teoría de sistemas, la cual nos dice que las cosas son más complejas de lo que parecen y que digamos, cualquier tipo de sistema que estemos analizando está conformado por diversos elementos y estos elementos están interrelacionados, mantienen una relación
de influencia y dependencia o de poder bidireccional entre ellos. Por lo tanto, si topamos algo o alguno de estos elementos dentro de un sistema, vamos a ver algunas réplicas de impactos en otros elementos. Bien, ahora cuando hablamos de redes agroalimentarias nos referimos a todo el conjunto de eslabones que componen esta estructura que va desde, por ejemplo, la persona que cultiva los alimentos o la persona que se encarga de producirlos, hasta el consumidor, es decir, todos los diferentes eslabones que comprenden este tramo, digámoslo así. Bien, para que se entienda que no estamos hablando nada más de quienes producen los alimentos o quienes los comercializan, sino que en realidad todos los eslabones que están o que son inherentes de este proceso. Luego, cuando hablamos de innovación, hay que entender que no estamos hablando de innovación en su punto final, es decir, no hablamos de innovación directamente en productos o servicios, sino que hablamos de innovación como lo como lo describiría el manual de Oslo, por ejemplo, elaborado por la OCDE, entendiendo la innovación como una nueva configuración de los factores que nos dan, digamos, algo novedoso, pero no solo a nivel de productos, servicios, sino, por ejemplo, a nivel de marketing, de comunicaciones, de logística, de distribución y demás. Luego, cuando hablamos de carne bovina, ¿qué es lo que sucede en el mundo, en Ecuador y en Santo Domingo? En realidad, lo que está pasando en el mundo es que a raíz de la pandemia, ¿sí?, los sistemas de trazabilidad se han visto bastante, digamos, han sido puestos ante diversos análisis y pruebas, y en ese punto hemos perdido muchísimo como región. Cuando digamos, los demandantes europeos, asiáticos, quieren adquirir carne bovina de nuestra región, ellos se fijan muchísimo en los sistemas de trazabilidad. Es decir, qué pasa en todos los puntos con este producto que queremos enviar. Es decir, cuál fue su origen, qué pasó cuando pues, tuvieron que sacrificar el animal, dónde almacenaron la carne, cómo la transportaron, cuántos puntos de frío hubo y demás. Es decir, quieren saber toda la historia del alimento. Y en ese punto, pues somos bastante, digámoslo honestamente, somos bastante débiles, tenemos procesos y sistemas bastante rudimentarios, nada sofisticados en realidad. Ahora, esto ha hecho que la demanda, digamos, es decir, que las exportaciones se vean limitadas, estén condicionadas. Sin embargo, por el valor genético, se sigue prefiriendo o la gente quiere comprar la carne de nuestra región. Ese puede ser un punto para aprovecharlo, y aquí no quisiera enredarme más con las cifras o exponer todas las cifras detalladamente en toneladas métricas y demás, sino que quiero entrar al punto, y por eso puse como título la hibridación metodológica, porque quiero más bien hacer énfasis en cómo realizar un estudio de prospectiva, pero aquí aplicado en este caso en concreto. Ahora bien, aquí cuando hablamos de prospectiva, ¿por qué abordar el tema desde la prospectiva? Bien, el tema es que la prospectiva, desde un enfoque muy básico, el más básico y estructuralista que tiene, comprende que los sistemas se descomponen, y cuando los descomponemos, es decir, no descomponerlo de dañarlo, sino descomponerlo de desintegrarlo o desagregarlo. Y cuando hacemos eso nos damos cuenta de que un sistema está constituido por drivers. Una de las herramientas que mejor comprende los drivers en un sistema, pues es en realidad una herramienta propia de la prospectiva, que es el método MICMAC, que es un análisis estructural. Una vez que tenemos esto, podemos abordarlo a través de otros software y otros métodos que son más bien enfocados en los stakeholders o los actores sociales. Y finalmente podemos obtener escenarios de futuro. ¿Por qué esto nos sirve? ¿O por qué utilizar la prospectiva entonces, entendiendo esto? Porque al hablar de redes agroalimentarias hablamos de un sistema, como ya lo dije, por lo tanto la prospectiva lo entiende muy bien. ¿Por qué también utilizar la prospectiva y los estudios de futuros en general? Porque estos procesos de innovación en redes de esta característica, de acuerdo a la literatura, nos toman entre 10 y 20 años. Es decir, un proceso innovador profundo que genere cambios estructurales en el sistema no se puede realizar en 1 o 2 años. Esto se tiene que realizar en más de una década. Por lo tanto, aquí hemos puesto un horizonte temporal para nuestro estudio hacia el año 2035. Bien. Bien, aquí tenemos unos objetivos de esta investigación,
El objetivo general es plantear los escenarios plausibles, ¿sí? Escenarios plausibles, ya les voy a explicar qué es eso, para la innovación en la red agroalimentaria de carne bovina de Santo Domingo de los Áchilas al año 2035. En perspectiva siempre estamos pensando bastante futuro, muy a largo plazo. Bien, en los objetivos específicos son 3 en concreto. El primero, determinar las variables clave o los drivers clave dentro de la red agroalimentaria de carne bovina de esta provincia. Segundo, identificar la fuerza y la postura de los actores sociales que inciden sobre la red agroalimentaria de carne bovina de esta provincia. Tercero, definir la ruta de acción adecuada para la consecución del escenario deseado para la red agroalimentaria de carne bovina de esta provincia. Bien, voy a pasar de esto. Bien, aquí se realizó para este estudio el desarrollo de la perspectiva teórica. Como ustedes ya pueden saber, muy bien en realidad, el desarrollo de la perspectiva teórica comprende un proceso y un producto. ¿El proceso cuál es? El de revisión de literatura. Para hacer la revisión de literatura de este estudio, es decir, para encontrar la literatura que soporta el estudio, se revisaron más de 120 papers, todos de revistas indexadas, y hemos procurado que la mayoría, al menos el 80%, lo puedo asegurar, fue sacado de papers que están en Scopus y sobre todo y en Web of Science también, y también algunos textos de Springer y demás, pero lo que hemos procurado es que estén muy relacionados con nuestro, digamos, con nuestro objeto de estudio, con nuestra unidad de análisis, porque no queremos poner algunas referencias que estén de más o que sean un tanto forzadas. Por lo tanto, ustedes, si luego revisan la investigación completa, van a encontrarse que la revisión de literatura se hizo en journals muy importantes, ¿no? Como Foresight, Long Range Planning, Journal of Future Studies y muchos más. Bien, entonces, en este caso hemos dividido en tres, digamos, pilares teóricos para sostener esta investigación. El primero es el de los estudios de futuros y tipologías de escenarios, sobre lo cual me gustaría explicar con un tanto de detalle para que se entienda esto, para que se entienda el estudio. En cuanto a los estudios de futuros tienen o parten de la lógica de dos corrientes. ¿Sí? Existe una corriente, que la primera corriente es la determinista. El determinismo lo que nos dice es que el futuro es solo uno y que ya está escrito. ¿Y por qué o cómo saben que ya está escrito? Porque para el determinismo el futuro viene anclado o viene condicionado por los registros históricos de datos. Es decir, los patrones construyen el futuro de acuerdo a la lógica del determinismo. Es decir, ellos se basan muchísimo en tendencias. Lo que la tendencia nos ha indicado en los últimos años es lo que se supone se va a proyectar para el futuro. Esa es la lógica del determinismo. Ahora, el determinismo tiene muchas, digamos, críticas más que se les puede hacer. Por ejemplo, el determinismo trabaja con variables nada más conocidas, trabaja generalmente con variables o bien cuantitativas o bien nada más cualitativas. Y pues bueno, se le pueden hacer muchas críticas. En realidad tiene una visión bastante sesgada del determinismo. Es más, algunos dicen es que ya desde que cae en esta lógica del ceteris paribus, en el cual pues un par de variables se mueven, lo demás permanece constante, pues ya sabemos que no es una buena abstracción de la realidad. Luego, otra corriente que digamos que se muestra como la contraparte o el opuesto idóneo para el determinismo es la corriente voluntarista. Dentro de la corriente voluntarista hablamos de una corriente que considera que el futuro es múltiple, no es solo uno, como dice el determinismo, y que el futuro además de que es múltiple, aún no está escrito. Es decir, las tendencias no condicionan o no me dicen cuál va a ser exactamente mi futuro, porque como ustedes saben, hay muchos hechos disruptivos que pueden acabar o pueden romper tendencias. Por lo tanto, en el voluntarismo, ¿qué se considera? Que el futuro es un gran abanico de posibilidades, ¿sí? Y que nosotros de este abanico podemos escoger cuál es el futuro que más deseamos para empezarlo a construir desde este momento, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotros adivinamos el futuro de ninguna manera. Autores como Michel Godet, Sohail Ayatullah, Gaston Berger, Bertrand de Jouvenel y demás, autores muy destacados de los estudios de futuros, todos repiten lo mismo. Nosotros no tenemos la bola de cristal, pero tenemos algo mejor que la bola de cristal, que es la perspectiva. Porque nosotros identificamos bien cuál es el escenario de futuro que nos interesa y
a partir de esto, de conocer el futuro que queremos, podemos regresar y empezarlo a construir desde hoy con una buena toma de decisiones. Bien, de igual forma podemos evitar también en estas posibilidades encontrar un escenario que sea catastrófico y empezar desde ahora a tomar decisiones para evitar ese posible futuro, ¿no? Bien, luego dentro de las escuelas, eso fue en cuanto a las corrientes. Las escuelas también hay muchísimas, es más, hay un autor muy reconocido que es Javier Medina. Javier Medina, que está en Colombia, la Universidad del Valle. Lo que dice es, pues bueno, que ha hecho una recopilación y aproximadamente hoy se identifican 15 escuelas de estudios de futuro en el mundo. ¿Sí? Hay 15 escuelas, yo puedo hablarles aquí sobre cada una de ellas, pero yo creo que lo más interesante es entender cuáles son las que están más activas, las que más han producido y las que generan mayor impacto en este campo. Dentro de las escuelas hay dos que se desprenden del determinismo, perdón. Hay dos escuelas que se desprenden del determinismo. Al menos dos de las que yo voy a hablar. La primera es la escuela norteamericana, y esta escuela norteamericana es la escuela del forecasting. Ellos trabajan realmente con técnicas más estadísticas, econométricas y de cálculos. De esta misma corriente determinista sale otra escuela que es la escuela anglosajona. La escuela anglosajona, al contrario de la escuela norteamericana, trabaja más bien con la opinión de un panel de expertos. Es decir, ellos lo que hacen es una consulta a varios expertos y pues en función de las opiniones y de los, digamos, consensos o de los puntos de coincidencia que se encuentren, se supone que eso es lo que con mayor probabilidad va a ocurrir. Bien, entonces como ustedes ven, hay bastantes limitaciones aquí. Es decir, uno solo utiliza una fórmula y a través de una fórmula te dice qué es lo que va a pasar más adelante. El otro le consulta a un grupo de expertos que no sabemos cómo definió que son expertos, pero los considera expertos y según las opiniones de este grupo de personas, saben qué es lo que va a pasar más adelante. Bien, eso pues tiene sus limitaciones, también tiene, digamos, su utilidad. Puede que algunos de estos mecanismos no sean de utilidad cuando hacemos un estudio de prospectiva, pero de otro corte. Bien, ahora, hay otras dos escuelas que salen más bien de la corriente voluntarista. Y de la corriente voluntarista sale, es decir, de la corriente que considera que el futuro es múltiple, sale la escuela, primero les voy a hablar de la escuela italiana, donde estaba Barbieri Mazzini, que es de la escuela gregoriana, bueno, de la Universidad Gregoriana de Roma. Ellos más bien utilizan el pensamiento de futuro y los estudios de futuros como una actividad o un proceso de movimiento social para gestar cambios, un movimiento, o tal vez, digamos, como un mecanismo político para gestar cambios sociales. De esa forma es como utilizan ellos el pensamiento de futuro, ¿sí? Lo cual pues tiene su valor y sus críticas también. Y finalmente la escuela en la que más voy a hacer énfasis es la Escuela Francesa de Prospectiva Estratégica. La escuela francesa, la perspectiva de corte francés, es, digamos, es bastante estructuralista, esa es la verdad, pero lo interesante es que considera toda la complejidad del sistema, porque la escuela francesa trabaja no solo trabaja con variables conocidas, también trabaja con variables potenciales, no discrimina variables, por decirlo así, trabaja tanto con las cualitativas como cuantitativas, es decir, tiene un enfoque mixto y además es sumamente multidisciplinario. Bien, aquí en este tipo de estudios de corte francés, los expertos de diferentes campos se pueden reunir y pueden trabajar en conjunto. No hay ningún problema, es mejor. Dentro de mi experiencia he trabajado desde economistas, con sociólogos, con artistas, con un montón de personas. Esa es la gran ventaja que tiene la perspectiva de corte francés. Bien, luego dentro de las metodologías destacadas, aquí sí hay una infinidad de metodologías, el proceso Six Pillars de Sohail Nayatullah, el modelo de prospectiva compleja de Francisco Mojica, digamos, están, bueno, todas las herramientas que proporciona el Millennium Project y demás. Hay muchas herramientas para esto, hay muchas metodologías. Sin embargo, aquí hemos tratado de plantear una metodología más, digamos, innovadora y que mejore los procesos o aquellos puntos que son bastante débiles y que no tienen mayor explicación en otros estudios de prospectiva. Hemos tratado de cuidar eso. Bien, luego, en escenarios, los escenarios se pueden dividir de muchas formas. Digamos, de acuerdo a su probabilidad, se dividen entre los escenarios que son más probables, los que son, digamos, plausibles
Y aquí esta investigación está enfocada en escenarios plausibles. Besselt es un investigador que habla mucho sobre cómo se clasifican los escenarios. ¿Y estos escenarios plausibles cuáles son? Bueno, para empezar, los probables son aquellos que sin mayores cambios, es decir, sin un mayor esfuerzo, son los que con mayor probabilidad se van a presentar. Por eso son probables. Nos vamos alejando un poco más y aparecen los escenarios plausibles. Los escenarios plausibles son aquellos para los cuales ya existen los recursos materiales, existe el conocimiento, es decir, existen todos los elementos para poderlo hacerlo realidad, pero las preferencias y las fuerzas de momento no conducen hacia ellos. Es decir, se pueden hacer realidad, pero más bien por temas sociales y relacionales, por allá no conduce la cosa. Luego, más alejado de esto están los escenarios posibles. Dentro de los escenarios posibles tenemos escenarios que digamos ya pueden ser un tanto fantasiosos, escenarios distópicos, utópicos y demás escenarios que tal vez no todos se puedan materializar. Otra clasificación de los escenarios es, por ejemplo, de acuerdo a la deseabilidad que tienen estos escenarios. Los escenarios pueden ser, hay uno muy famoso, el escenario apuesta. El escenario apuesta es aquel escenario en el cual se cumplen todos los objetivos y todas las aspiraciones que, por decirlo así, que tenemos sobre el futuro. Es decir, el escenario idóneo para nosotros, ese es el escenario apuesta, el más deseado. Luego hay otros escenarios que son, digamos, más complicados. El escenario, digamos, hay un escenario inercial o tendencial que tal vez no sabemos, puede coincidir que es el más deseado también, puede que no, generalmente no. Y hay otro escenario que es el escenario catastrófico. Y este escenario catastrófico, pues es aquel en el cual ninguno de nuestros objetivos se cumplen y es más, el sistema con el que estamos trabajando puede que esté en riesgo de desaparecer. Es decir, es la peor imagen posible para el futuro. Bien, eso como un muy breve bosquejo sobre lo que son los estudios de futuros. Luego también se revisó mucha literatura sobre lo que es innovación, desde el manual de Oslo, como lo expliqué, y demás, digamos, autores que consideran que la innovación es más bien algo que se puede aplicar en los diferentes procesos de producción o de prestación de servicios, es decir, que la innovación no está además solo en la integración de tecnología, sino que la innovación consiste en configurar mejor los factores para que las cosas funcionen mejor, por decirlo así. Es decir, no quiere decir que innovar específicamente requiere de más tecnología, requiere de más conocimiento, de más sabiduría y un montón de elementos más, pero no quiere decir esto que la innovación siempre se va a ver traducida en mayores construcciones mecatrónicas o robóticas o de automatización. No siempre es así. Bien. Luego tenemos las redes agroalimentarias de carne bovina y por lo que se ha visto en nuestra región, estamos bastante, digamos, distantes con lo que hay en otros espacios, en otras latitudes, como por ejemplo lo que hay en Europa. La ganadería de precisión en Europa es una cosa realmente de precisión. A lo que nosotros le llamamos ganadería de precisión es una ganadería un tanto moderna, pero casi que de precisión no lo tiene todo. Bien, ya vamos a ver cuáles son esos elementos que aparecen dentro del estudio y que son drivers importantes para poder comprender el sistema. Bien, aquí está la propuesta metodológica y esta es, digamos, nuestra contribución, ¿sí? Aquí es donde se hace la hibridación metodológica de la que estuvimos hablando o la que conforma nuestro título del estudio. Y aquí vemos cómo se vinculan, ¿sí? La perspectiva francesa, que es de la que más hablamos, y la perspectiva francesa, ¿qué tomamos de aquí? Bueno, hemos tomado 5 puntos de la perspectiva francesa, es decir, una selección de expertos, y aquí hemos tratado de fortalecer aquellos puntos que otros investigadores de futuros no han explicado a detalle. Por ejemplo, si ustedes revisan otros trabajos u otros papers y libros de prospectiva, se van a dar cuenta de que estos investigadores les dicen, tales personas fueron los expertos seleccionados, pero nunca te dicen cuál fue el perfil del experto, bajo qué criterio se considera como experto, no te explican nada de esto. Nosotros quisimos utilizar algo más técnico y con un sustento y es más, herramientas validadas para poder seleccionar los expertos. Por eso empleamos un cuestionario que mide el coeficiente de competencia experta. Este coeficiente de competencia experta además está, digamos, conteniendo a 2 otros coeficientes, el de conocimiento y el de argumentación. Bajo estos criterios, ¿sí? Si es que tenían un puntaje alto, quedaban seleccionados como expertos y participantes a lo largo del estudio.
Dentro del segundo o de la segunda fase tenemos la comprensión del sistema. Esto, dicho de otra forma, de una forma más simple, es un diagnóstico. Se hizo un diagnóstico del sistema a través de un análisis del entorno, se aplicó una matriz IE, se realizaron talleres participativos para cada una de estas herramientas. Es decir, la información y todo lo que salió de aquí no fue puesta por los investigadores. Nosotros no la pusimos. Nosotros cumplimos el rol de facilitadores y sí, de facilitadores de talleres de futuros. Eso fue lo que hicimos. ¿Quiénes hicieron el análisis del entorno? ¿Quiénes hicieron la matriz IE? ¿Quiénes hicieron todo este levantamiento de información y la discusión y el debate? Lo hicieron los expertos. Nosotros nada más los guiábamos, pero el conocimiento y todo el contenido salía de ellos. En la tercera parte, aquí tenemos una innovación metodológica, ¿sí? Es algo que no se ha cuidado en otros trabajos y, por ejemplo, aquí es donde muchos estudios de prospectiva caen y pues bueno, yo por ejemplo soy revisor en algunas revistas indexadas, una de la UES, por ejemplo, y alguna vez recibí un paper en el cual me di cuenta de que el listado de variables o de drivers de este autor estaban repetidos. Es decir, habían muchas variables que eran exactamente lo mismo, o muchos drivers que representaban exactamente lo mismo, pero estaban escritos tal vez con sinónimos. Eso era un grave error, porque si tú llegas a la fase final de la selección de variables estratégicas o clave, y tienes 3 variables que significan exactamente lo mismo, quiere decir que hay 2 por ahí que dejaste y que son importantes y que no las estás considerando. Eso hace que tu estudio pierda todo el sentido, todo el valor, y de verdad que ya no tiene mayor utilidad ese estudio. Por eso tratamos de cuidar digamos, esta fase o este paso que hay entre el diagnóstico y la elaboración del listado de drivers. Para hacer esto nos basamos en el texto de Michel Godet, de Anticipación a la Acción. Él ahí dice que lo que le debe importar al prospectivista, al planificador, no son los niveles de subjetividad, sino que son los niveles de concordancia. Y por eso tratamos de medir los niveles de concordancia a través de un instrumento que se validó a través de una prueba de fiabilidad que es muy conocida, ¿no? El alfa de Cronbach. Utilizamos el alfa de Cronbach y tuvo más de 0.8. Por lo tanto, podemos decir que este instrumento sí medía lo que queríamos que mida. De esta forma, consultamos qué tan de acuerdo estaban con el listado de variables, si se debían agregar, quitar, es decir, era un instrumento un tanto extenso. Y pues al final a estos resultados se le aplicó el coeficiente W de Kendall. Este W de Kendall nos decía si efectivamente había o no concordancia, que era lo que Godet decía que debíamos cuidar. Y pues después de 2 procesos, al fin se consiguió un coeficiente o un nivel de concordancia alto. En ese punto recién decidimos empezar con la parte, digamos, más bien instrumental de la prospectiva. Bien, aquí pasamos a la cuarta fase, que es el análisis estructural. El análisis estructural consiste en categorizar las variables en función de 2 cosas, de los niveles de influencia y de los niveles de dependencia que tienen las variables. Esto las va, digamos que desplazando a lo largo de un mapa, que es el mapa de influencias y dependencias indirectas, que refleja lo que va a pasar a largo plazo. Y para esto necesitamos el apoyo de un método y un software que lo proporciona Lipsor de manera gratuita, que es un laboratorio de prospectiva. Y es el método MICMAC. Luego de esto, identificamos cuáles son las variables clave. Y estas variables clave, solo las clave, ¿no? Hay muchas variables, pero solo nos enfocamos en las clave. ¿Por qué? Porque estas variables clave son las que tienen mayores conexiones con las demás variables. Es decir, si yo cambio una variable clave o afecto a una variable clave, todo el sistema va a sufrir ese impacto. Por eso trabajamos con las variables clave. Es decir, si yo tengo 30 variables, por decirlo así, y 4 son clave o 6 son clave, si yo invierto y mejoro y potencio esas 6, todas las demás van a, digamos, verse beneficiadas por esa potenciación. ¿Ok? Esa es la lógica o la explicación por la cual trabajamos con las variables clave. Son las que están más conectadas, tienen mayores niveles de influencia, ¿sí? Es decir, tienen mayor capacidad para emitir información y también tienen niveles de dependencia más altos. Es decir, así como emiten mucha información a las demás variables, reciben mucha información de las otras variables. Bien. Luego, en el quinto punto, o en la quinta fase, hablamos del análisis de los actores. En este análisis de los actores, lo que hicimos fue tomar las variables clave, se convirtieron en retos o objetivos de largo plazo, es decir, al año 2035,
Y pues aquí los actores o los stakeholders fueron primero, digamos, enlistados también. Buscamos cuáles son todos los stakeholders o los actores sociales que tienen, digamos, algo de relación con nuestro sistema y que podrían tener la capacidad para modificarlo en el futuro. Y de esta manera lo que hicimos fue, pues, primero enlistarlos, luego consultar a ellos cuál es su postura con respecto a estos objetivos que hemos planteado hacia el año 2035. Unos estaban supuestamente a favor, otros supuestamente en contra. ¿Por qué digo esto de supuestamente? Porque no es que unos sean buenos los que están a favor y que los que están en contra sean malos. No es eso. Es que a veces, digamos, no es competencia de alguno de ellos aportar o trabajar en función de ciertos objetivos de otras instituciones, o por temas de presupuesto no pueden colaborar, no es porque no quieran, es decir, todos van a querer que Ecuador se desarrolle en todos sus sectores estratégicos, ¿no? Porque nos va a ir bien a todos, al final nos beneficia a todos, pero no siempre se va a poder colaborar. Entonces, tratamos de encontrar cuál es la postura de cada actor para estos objetivos. Luego se midió la fuerza de los actores, es decir, porque aquí puede ser que tú tengas a tu favor, digamos, tienes 10 actores o 10 stakeholders que son importantes, ¿no? Puede que tengas a tu favor a 9, ¿sí? Y puede que tengas en contra solo uno. Alguien podría pensar, entonces lo más probable es que sí se cumpla con ese objetivo porque 9 están a mi favor y solo uno está en contra. Eso es una forma bastante sesgada y muy apresurada de ver las cosas, porque en realidad, si tú tienes en contra 9, pero estos 9 son actores débiles y tienes a favor a 9 muy débiles, pero tienes en contra a uno que puede ser, por ejemplo, el Estado o el gobierno. Es decir, ¿qué vas a hacer si es que, digamos, el presidente, por decirlo así, por humanizar un poco a este actor, está en tu contra o no te puede o no te va a ayudar? Es decir, tus probabilidades de verdad se reducen mucho, muchísimo. Es decir, alguien podría decir, yo preferiría tener todo el gobierno a mi favor y a los otros 9 en contra. No me importa si los otros 9 son colectivos sociales, grupos animalistas, las feministas o algún otro colectivo, ¿no? ¿Cuánto poder tienen en comparación? Por eso aquí lo importante fue identificar actores, saber cuál era la postura de ellos y también la fuerza, para saber que si los que están a favor son los más fuertes o los más débiles. Bien, luego de esto se ha cumplido con un proceso muy de perspectiva francesa. Ahora acá, en las últimas 2 fases, tratamos de tomar algo más del foresight anglosajón. Aquí pueden haber algunas críticas y observaciones que las hemos puesto en el paper. Por ejemplo, lo encasillamos como foresight anglosajón cuando esta 6ª fase, que dice escenarios plausibles, se desarrolló a través de un método que muchos lo catalogan de foresight, pero la verdad, quien lo desarrolló fue Sohail Inayatullah, junto con su colega, que no recuerdo el nombre de esta investigadora muy bien, Milajovic o Milenovic, algo así es. No, la verdad es que a ella no la he leído mucho, pero a Sohail sí he leído todo lo que le ha publicado. Y Sohail prácticamente fue quien desarrolló este método, el triángulo de futuros, en su versión original. Allá creo que en 1991, incluso antes de que yo naciera, ya lo había desarrollado. Bien, ahora para esta versión, bueno, a lo que quería llegar con esto de por qué hay un debate, una crítica de que puede o no puede ser foresight anglosajón, porque la visión original, que era el triángulo de futuros 1.0, la versión original, ¿no? Que es de Sohail, es más bien, no tanto de foresight, sino más bien de estudios críticos de futuro, que es otro campo, o más bien, digamos, puede ser de la escuela asiática tal vez, o también se puede, o de Oceanía, porque no se sabe, Sohail está muy, muy disperso por esa zona. Pero también se puede decir que tiene un sustento fuerte de la escuela de Manoa, que está en Hawái, que hace estudios de futuros y está dirigido por Jim Dayton. Bueno, aquí hay una crítica, pero la verdad es que nosotros tratamos de utilizar la versión 2.0, el triángulo de futuros 2.0, que es, o que fue diseñada por un amigo, que obviamente yo le digo amigo, pero es un investigador muy, muy prestigioso, pero él es de la Universidad de Singapur, es Alessandro Fernani. Él hizo este triángulo de futuros 2.0. Lo publicó en Foresight y tiene todo el respaldo. Bien, finalmente se hicieron unos itinerarios para el cambio. Se utilizó aquí una técnica muy conocida que es el backcasting, que es más o menos como del futuro que tú escogiste, irte regresando algunos escalones para decir de dónde debo partir y en qué orden debo hacer las cosas. Así de sencillo.
Ahora vamos a ver los resultados. Estos resultados, bueno, primero aquí tenemos unos resultados del diagnóstico, sí, que para explicarlos sí nos tomaría mucho tiempo, pero aquí quiero que se noten algunas cosas muy fundamentales. No quisiera caer o pasar mucho tiempo en la explicación del uso de los instrumentos. Más bien, algunos resultados que me parecen importantes y que hay que mencionarlos. Por ejemplo, el nivel de incidencia que tienen ciertos factores, ¿no? Bueno, aquí casi todos o todos sabemos cómo se realiza un análisis PESTEL. Aquí en este radar podemos ver cuáles son los factores que más influyen o que más peso tienen al momento de hacer este análisis y son más bien de carácter económico, tecnológico y luego sociales. Bien, ya vamos a ver por qué. Luego vemos esta matriz YE y la burbuja que nos indica cuáles son, o bueno, dónde se encuentra ubicado, ¿no? Esto dentro de 9 cuadrantes. Como se ubica en el primer cuadrante, podemos decir que las estrategias que se recomendarían, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico y de acuerdo a la lógica de lo que explica Fred David y otros autores de administración estratégica, pues las estrategias que se recomiendan en este caso son más bien estrategias oportunistas, ¿sí? Y estrategias de integración multidireccional, por decirlo así, hacia adelante, hacia atrás, ¿ok? Entonces, lo que más tiene que hacer la red, de acuerdo a este diagnóstico y de acuerdo a estrategias más bien genéricas, sería conectarse mejor con sus clientes, conectarse mejor con los proveedores, pero entendiendo que esto es una lógica intereslabón, debería ser integrar mejor los eslabones, ¿sí? Y además, utilizar, digamos, más bien estrategias oportunistas en el mercado, ya no visto es decir, no quiere decir que el vendedor va a utilizar estrategias oportunistas con los consumidores o con los clientes, ¿no? Más bien, esta lógica o esta idea de utilizar estrategias oportunistas son más bien para la red en conjunto, es decir, que nuestra red utiliza estrategias oportunistas para sobreponerse sobre las otras redes agroalimentarias. Porque aquí la lucha y el objetivo está en que esta red agroalimentaria se convierta en la de mayor prestigio y la más importante del país. Por lo tanto, la competencia no es entre los elementos del eslabón, la competencia es entre redes, para que se entienda mejor. Bien, estamos luchando por la cuota de exportación, estamos luchando por ser los principales, digamos, proveedores a nivel nacional de carne bovina. Bien, luego aquí tenemos una explicación de los resultados. Como les había mencionado, lo que se hace primero es un análisis de las variables o un análisis estratégico. Perdón, un análisis estructural. Para esto se utilizó, como ya les dije antes, un listado de variables. Antes de esto, es decir, teníamos muchas más variables, ¿no? Teníamos, me parece que 53, 54 variables, ¿sí? Eso es lo que teníamos inicialmente. Estas variables se depuraron a través de un instrumento que, bueno, no lo muestro aquí porque sería mucho más extensa la explicación de la conferencia. Pero este instrumento nos sirvió para consultar sobre qué drivers o variables debían quedarse, cuáles debían quitarse de acuerdo a una escala de consenso de acuerdo. Y también se sugirieron ahí otros drivers. También había un código de color y este código de color consistía en pintar aquellos que eran semejantes y que podían agruparse o aquellos que, digamos, vistos como variables no tenían mayor impacto, pero si se agrupaban y se explicaban como un fenómeno tenían una mayor, digamos, eran más representativos. Bien, entonces, en este caso lo que se hizo fue depurarlas, ¿no? Y pasamos, aquí están, teníamos 54 variables. ¿Sí? Teníamos 54. De estas 54, cuando se hizo la depuración, se restaron 23 variables. 23 desaparecieron. No quiere decir que perdimos, sino que más bien se mejoró el foco del estudio. Estaba más centrado el estudio, estaba más asentado y más, digamos, mucho mejor direccionado. Y además se quitaron aquellas variables que eran redundantes. Ese fue la gran ganancia con la aplicación de este instrumento. Ahora bien, como ustedes ven, de 54 nos quedamos con 31, lo cual no es poco, en realidad son muchísimas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que imaginarse, y voy a hacer el cálculo, de cuántas ponderaciones tuvimos que hacer luego. Es decir, si son 31 variables, hay que multiplicar 31 por 31 y restar 31
Se hicieron 930 ponderaciones solo en este método, para poder obtener los resultados. Bien, ahora, ¿cómo supimos que este era el listado de variables definitivo? Porque se volvió a consultar. Y al momento de consultar vimos aquí el p-value y demás cosas, ¿no? Los que ya vieron estadísticas, algunos vieron estadísticas conmigo. Fue menor al 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. ¿La alternativa cuál es? Sí, que existe consenso, que existe acuerdo, concordancia en las opiniones del panel de expertos. ¿Con cuánto? Digamos, ¿cuál es el valor de este o el nivel de esta concordancia? De 0.936, es altísimo, es decir, ya casi que es una concordancia perfecta, porque el 1 es la que están totalmente de acuerdo. Con esto fue suficiente para decir que este listado de drivers o de variables era el definitivo. Luego, como les mencioné, se hace una matriz, o bueno, dentro del método también es un proceso bastante extenso, y se hicieron 930 cálculos, 930 ponderaciones para poder llegar a este mapa o este plano. Y este plano, como ustedes ven, aquí tiene una circunferencia que engloba a ciertas variables y hay una bisectriz que corta este plano, que apenas se alcanza a ver, ¿sí? Y esto pues genera las categorías o las clasificaciones que hay. Estas clasificaciones las han trabajado muchísimos autores. Francisco Mojica de Colombia, Michel Godet en Francia, el profesor Gándara, también un buen amigo que está en México, Guillermina Baena de México y muchos más, Tomás Miklos. Todos han utilizado este mismo esquema o estas categorizaciones. Algunos, unas más, digamos, en Costa Rica utilizan otro tipo de procesos, pero van más o menos parecidos. Lo interesante es que tomamos de Francisco Mojica esta zona de conflicto, que es esta pequeña caja que está aquí. Y esta caja está dada por niveles de influencia y de dependencia, los más altos. Estas son las variables clave, ¿sí? Entonces, en este estudio de las 31 variables que están aquí abajo, de las 31 variables, solo 8 fueron clave. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las variables clave? Los programas de desarrollo local, la transición hacia la bioeconomía, los cambios en las preferencias del target, la formación del capital humano, los incentivos gubernamentales, la biotecnología animal, la calidad del producto y las estrategias de innovación. Estos fueron las 8 variables o los 8 drivers clave para el desarrollo de este sistema a largo plazo. Es decir, ¿cuáles son las variables que yo debo atender para que se logre innovar en esta red agroalimentaria? Estas 8. De las 31, estas 8 son las claves. Bien. Bueno, aquí también se hizo como que un poco de mejoras con respecto a lo que se ha visto en otros estudios de prospectiva, ya que ellos no utilizan, digamos, valores en los ejes. No se sabe cuál es el puntaje, nada más te dicen las claves son estas, pero no sabes cuál es el puntaje. Aquí sí hemos puesto los valores de los ejes X y Y entendiendo que esta caja o esta zona de conflicto está dividido en el nivel de 350 de influencia y el nivel 350 de dependencia. Lo que esté por encima de 350 como parámetro, ¿no? Lo que está por arriba de esto, entra en la zona de conflicto. Bien, acá están los resultados de otro método, que es el método Mactor. Para el método Mactor, ¿qué se hizo? En el método Mactor, primero valoramos, bueno, se hizo un listado de actores, luego valoramos la fuerza de estos actores, ¿sí? Y esto, para valorar la fuerza de estos actores, y yo quiero que ustedes se fijen cuáles son los actores que escogimos, porque estos actores se escogieron, bueno, más bien, cuáles son los actores que escogió el panel de expertos, no nosotros. Ellos decidieron que 36 actores, 36 son los más importantes o que tienen niveles de influencia sobre esta red agroalimentaria. Hay actores tanto del sector público, del sector privado, internacionales, de la comunidad, de la academia y demás. ¿Sí? Es decir, están de todos los sectores que son importantes. Ahora, para identificar cuál es la fuerza de estos actores, se hizo también un proceso de ponderación a través de un software. Y aquí la cantidad de ponderaciones fue de 36 por 36 menos 36. Y aquí, para obtener estos resultados, se hicieron 1260 ponderaciones. Es decir, 1260 prácticamente que microdebates entre los expertos para poder obtener esto. Imagínense la cantidad de tiempo que nos tomó conseguir estos resultados. Una vez que se hizo esto, pues, ¿a qué resultado llegamos? Claro que los resultados son, es decir, la cantidad, el informe solo del método Mactor puede alcanzar unas 40 páginas, pero aquí lo he puesto nada más de forma muy sintetizada, explicando que los actores más fuertes,
de acuerdo a estas relaciones de fuerza QI, son la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, que tiene un QI de 1.7, lo cual es bastante alto, las redes municipales de mercados, 1.6, otras asociaciones de productores, 1.5, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería con 1.5 también. Luego vendrán, obviamente, los 36 actores hacia abajo, pero estos son los más fuertes. Bien, ahora entendemos cuáles son los más fuertes. Bien, bien, aquí hay otro tema que yo les mencioné, es la fuerza y también además de la fuerza, ¿cuál es la postura, no? Y para esto hay unos diagramas que muestran, pues, cuáles son las alianzas y los conflictos, pero por temas de tiempo he decidido no colocar esto. Bien, finalmente se ha pasado a la fase de estructuración de los escenarios y para esto se agruparon en ejes las 8 variables clave, los 8 drivers clave. Estos se agruparon, digamos, todos los que tenían relación con la innovación están en este eje, en el eje de aquí, en este eje, que este eje le denominamos como nivel de innovación en la red agroalimentaria, que puede ser alta o puede ser baja. El otro eje está conformado por las variables que tenían más relación con el entorno. Entonces, el eje horizontal explica o está condicionado por, digamos, cuáles son las condiciones del entorno, si son favorables o desfavorables. En función de esta matriz 2x2, que la utiliza Peter Schwartz y otros autores, ¿sí? En función de esto, estructuramos 4 escenarios. Pero esto no fue hecho tan a la ligera. En realidad, esto sí tuvo un proceso de debate, de crítica, de revisión del pasado, del presente y del futuro. Para eso utilizamos el triángulo de futuros, que considera los tirones del futuro, los pesos del pasado y los empujes del presente. ¿Sí? Aquí se podría hablar muchas horas solo sobre estos debates, ¿no? Bien, vamos a pasar de esto y aquí en los escenarios, en el juego de escenarios, encontramos que el segundo, es decir, pioneros nacionales, es el escenario deseado de acuerdo a la opinión de los expertos. Bien, aquí ¿por qué? Porque este escenario tiene los niveles de innovación más altos y además tienen condiciones del entorno más favorables. Por lo tanto, es el escenario idóneo en este caso, ¿no? Bien, aquí, pues bueno, a los escenarios generalmente prospectivos les damos títulos un tanto llamativos, a veces utilizamos nombres de películas, de canciones, es decir, algo que sea bastante llamativo, ¿no? El escenario deseado se llama Pioneros Nacionales, hay otros escenarios, Innovar Contracorriente, Andar Obsolescente, que es el peor posible, Oportunidad Perdida, que tampoco es bueno, ¿sí? El mejor es este, Pioneros Nacionales. Por eso ese fue el escenario que construimos. La narración de este escenario es de prácticamente 1,5 páginas de redacción y de explicación del futuro que sucede aquí y por eso no ha sido colocado. Sin embargo, ese futuro del que les hablo está desglosado aquí en 8 objetivos. Estos 8 objetivos son los que componen ese escenario de 1,5 páginas más o menos. Y lo que quiero que ustedes observen aquí es el número de acuerdos que existen, es decir, las posturas de los actores que están a favor o que están dispuestos a crear alianzas para ayudar a que se cumplan esos objetivos, siempre son positivos y son muy altos, como ustedes se pueden fijar aquí, son bastante altos. El número de desacuerdos es muy bajo en comparación. Si se dan cuenta, ni siquiera llegan al valor de 4, cuando los acuerdos pueden llegar hasta el valor de 51 o más, ¿sí? Bien, y aquí hay algo muy importante que es el grado de movilización, que sería el resultado al final de esta diferencia entre acuerdos y desacuerdos. Y si es positivo y alto, quiere decir que sí hay una predisposición de los actores sociales para construir o materializar este futuro. Por lo tanto, la idea es que sí están dispuestos a construir este futuro. Bien, y aquí tenemos una caricatura más o menos, una ilustración de cómo se vería ese futuro, ¿no? Aquí vemos gente del gobierno vinculada con la red agroalimentaria. Este mapa hace énfasis en que somos los principales distribuidores de carne y proveedores de carne del país. Hay algunos drones por aquí flotando, dinero, bueno, el escenario deseado. Ahora, ¿qué se hizo con estas narraciones? Esto de escribir escenarios tampoco es algo que se hace a la ligera, así como que algo muy fantasioso, que hoy me siento muy optimista, voy a escribir un escenario bastante bueno, mañana me despierto enojado y escribo un escenario pésimo, ¿no?
no se hace tan a la ligera, en realidad hay ponderaciones para estos escenarios, y las ponderaciones están en esta tabla que es el triángulo de futuros 2.0. Lo que se hizo fue escribir los 4 escenarios, enviarlo a los expertos los leyeron y ellos iban enfatizando o ponderando más bien en qué tanto se enfatizó, qué tanto se acentuaron en el escenario 1, por ejemplo, los tirones del futuro, los empujes del presente, los pesos del pasado, y así se hizo con cada uno de los escenarios. Esto lo evaluaron de forma dividida, ¿sí? Los expertos se dividieron, un grupo de catedráticos investigadores, otro grupo de productores de carne y otro grupo de servidores públicos. De esta forma, en una primera ronda, ¿sí? Y de acuerdo a las guías metodológicas de Alexandro Fernandi, esto se debe graficar de esta manera, pero si alguno de los puntos se topa, quiere decir que no está bien redactado el escenario. Alguno de los dos que se topan no están bien redactados. O puede que sean más de dos que se topan, están mal redactados. Porque cuando trabajamos con escenarios plausibles, tenemos que escribir alternativas de futuro, es decir, futuros muy distintos, que no se deben parecer. Esa es la idea. Teóricamente eso es lo que describe un escenario plausible. Entonces, en una segunda revisión, cuando se corrigieron los escenarios, ya obtuvimos el triángulo de futuros que garantiza al menos que, de acuerdo a la opinión de los expertos, cada uno acentúa en diferente nivel a los tirones del futuro, a los empujes del presente y los pesos del pasado. ¿Ok? Muy bien. Ahora aquí tenemos el backcasting como resultado final y como ustedes pueden ver, la meta es al 2035 y desde esta meta fuimos yendo hacia atrás. ¿Qué cosas y en qué orden se deben cumplir? Bien, partiendo del presente, que este estudio se realizó en el 2021, se realizó desde el 2020 hasta el 2021. Fue un año de investigación para poder hacer esto. Partimos del 2021, para el 2025 el primer cambio o el primer itinerario de cambio es consolidar un sistema de producción de carne orgánica, automatizar los procesos productivos con paquetes tecnológicos gubernamentales. Al 2030 ya se deben cumplir otras cosas. Incrementar la calidad del producto final, producir dispositivos técnicos y productos informáticos especializados, crear un sistema de bioeconomía. Y esto nos conduce finalmente al 2035, donde se termina de cumplir todo el escenario, que sería, pues ya aquí en este punto, liderar en la colocación de productos cárnicos a nivel nacional, contar con el ganado de mayor valor genético del país y establecer la red agroalimentaria con mayor integración intereslabón. Bien, finalmente aquí tenemos algunas conclusiones. Las conclusiones son, primero, que existen las condiciones, los recursos y el conocimiento necesarios para evitar la proyección de la obsolescencia en esta red agroalimentaria. Segundo, que los ejes que configuran el porvenir de esta red agroalimentaria, en términos de innovación, claro, se relacionan con su capacidad de tecnificación y modernización a lo largo de cada eslabón, así como con las condiciones del entorno. Tercero, las alianzas se presentan entre actores con muy alta incidencia y los conflictos con aquellos que tienen una incidencia moderada. Es importante recordar que, si bien el futuro se construye colectivamente, nunca se podrá realizar sin el apoyo de los actores sociales dominantes. Como cuarto punto, la ruta de acción establecida será de ayuda para que los encargados de la planificación local formulen y ejecuten los programas y proyectos que desarrollarán las condiciones para que los itinerarios de cambio innovadores puedan generarse y, finalmente, se alcance la visión deseada en un lapso estimado de 15 años. Bien, una vez que se ha hecho esto, no está de más una pequeña publicidad de la investigación, porque la investigación va a estar disponible en una revista de altísimo prestigio en el campo de los estudios de futuros, que es Foresight and STA Governance. Esta revista, como ustedes pueden ver ahora en la pantalla, está en el mejor cuartil de Scopus, que es el cuartil número 1. También está en la colección central de Web of Science, así que es una revista de verdad de muy alto prestigio y va a salir la publicación con filiación a la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero haber abordado, pues bueno, se trató de sintetizar en pocos minutos. Casi, bueno, para mí fue muy poco tiempo para explicar una investigación de un año entero de trabajo, ¿ok? Y pues bueno, les dejo esta frase final, para la perspectiva, el futuro está por escribirse. Les agradezco muchísimo por su atención. Bien, muchas gracias aquí al máster Cristian Hernández con esa exposición en una temática
relativamente nueva, al menos dentro de nuestras líneas de investigación. Me parece un tema bastante interesante, ¿no? Además, bueno, la forma como fue abordado, pues, dando una introducción a partir de los diferentes aspectos teóricos, ¿no? Diferentes líneas teóricas, para luego llegar a este tipo de descripción. Bien, tenemos unos minutitos, a ver si alguien tiene alguna pregunta para poderla plantear, puede hacer la manito y para poderla hacer directamente aquí a nuestro expositor. Llevar un orden. En tal caso, yo quisiera empezar realmente con una pregunta. En el triángulo este que mostraba, en el del tirón y el empuje y esas cuestiones, ¿tiene algún peso significativo alguno de los tres ejes estos que se planteaban, o realmente es nada más que una cuestión para mostrar la situación en ese momento, la fotografía de la situación en ese momento? ¿Cómo funciona esa parte en cuanto a ese triángulo que nos mostraron? Bien, el triángulo de futuros es, digamos, se dice que es una contribución tanto teórica como metodológica que hacen estos futuristas más bien de corte crítico, que son Sohail y Nayatullah principalmente. Lo que hacemos con el triángulo de futuros es, dentro, si nosotros lo encasillamos ya en la lógica de un estudio de prospectiva, nos sirve para mapear el futuro, ¿sí? Y como sirve para mapear el futuro o para mapear el porvenir de un sistema, no considera nada más lo que se cree que va a pasar. Se consideran, por ejemplo, los pesos del pasado, que serían todos los hechos que ya conocemos y que están registrados. Por ejemplo, cuánto se ha invertido generalmente en el sector agroalimentario. Cuál ha sido la dinámica histórica entre los productores de carne y los, digamos, los diferentes prefectos y alcaldes y demás. Entonces, hay muchos hechos que tienen un peso histórico y que va a ser, digamos, difícil soltarse de muchos de ellos. Entonces, tenemos que considerar estos pesos. Luego hay otros elementos que son los empujes del presente. En los empujes del presente hay temas de toda índole, por ejemplo, aspectos legales, como por ejemplo la ley de emprendimiento e innovación que se aprobó en febrero del 2020, ¿no? ¿Esto qué representa para la innovación? Pues muchísimo. Ahora, por ejemplo, le dicen a los estudiantes de ingeniería en agronomía, en biotecnología animal y demás, que ellos pueden graduarse con una tesis que esté enfocada en una construcción tecnológica, o que pueden hacer una tesis que esté enfocada en un plan de negocios. Ese tipo de cosas pues nos ponen más, digamos, más proveedores de elementos que necesitamos dentro del mercado. Eso también ayuda a la innovación y demás. Bien, hay muchos empujes del presente que van a ir en esa dirección. Ahora, cuando consideramos el pasado, el presente, tenemos algunos vistazos o algunas nociones de cuáles son las tendencias que se podrían presentar a futuro. Por ejemplo, y aquí no solo en temas legales, económicos, tecnológicos, sino en temas, por ejemplo, culturales y sociales y de preferencias del target, por ejemplo. La gente, digamos, los movimientos animalistas, los grupos más progresistas, por ejemplo, ellos quieren que haya menos consumo de carne, pero es algo que, por ejemplo, no podríamos dejar de hacer en Santo Domingo, es decir, nos vamos a morir de hambre si dejamos de vender carne ahí. Al menos de momento es impensable eso. Entonces hay que llegar a consensos con estas personas, que son algunos, digamos, tirones del futuro que ya se prevén o que se anticipan, ¿no? Hay algunos tirones del futuro con los que nos vamos a tener que enfrentar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar y qué está pasando hoy? Porque esto de aquí no fue nada más investigación, lo utilicé y con esto pude contribuir a la prefectura. La prefectura, por ejemplo, hoy está haciendo este proyecto y va a haber, es más, los invito de paso, porque este fin de semana va a haber en Santo Domingo un festival de la carne, y es que se considera y se ha hecho la publicidad de que Santo Domingo es la capital de la carne. Los grupos animalistas y los grupos de izquierdas, así, generalmente progresistas, más bien han hecho muchas críticas a esto, y ha habido un tanto de vandalismo y de impactos fuertes. Eso es algo que a futuro se va a presentar cada vez más, es decir, ahora ya tenemos el centro de faenamiento más grande del país en Santo Domingo. ¿Qué va a pasar cuando los grupos, estos colectivos, ¿no?, se enteren que en Santo Domingo es donde sacrifican a las reses, ¿no?
va a haber mucho, digamos, va a haber mucho comentario al respecto. Y con ese tipo de cosas tenemos que lidiar, digámoslo así, tenemos que llegar a consensos con ellos. Entonces, para esto nos sirve, para entender la complejidad del sistema en 3 temporalidades, para eso utilizamos este triángulo de futuros. Ahora, ¿que hay más procesos dentro del triángulo de futuros? Sí, luego se vincula con una matriz 2x2, luego se hace una valoración de los escenarios que salen de ahí, pero esto quiero que se entienda que no está desarticulado del primer proceso de prospectiva. Es decir, ¿de dónde salió toda la información que está en el triángulo de futuros que vimos? No salió de un debate nuevo. No fue que los reunimos para algo desarticulado y les preguntamos a los expertos, ¿cómo ven el pasado, el presente y el futuro del sistema? No. Tomamos todo el aprendizaje que hubo en el proceso de prospectiva de inicio a fin, con el proceso incluso del diagnóstico, del MICMAC, el MACTOR, todo lo que vieron ahí, todo esto sirvió para el debate y para estructurar el triángulo de futuros. Lo que quiero que se entienda es que nada está desarticulado aquí, todo ha sido, digamos, un trabajo que se va construyendo sobre lo que ya existe. Y pues eso, digamos, de forma muy, muy sintética. Tenemos aquí la manita alzada de nuestro vicedecano. Ingeniero, por favor, Milton Gonzalo. Tenemos el micrófono activado, ingeniero. Creo que una novedad con el micrófono del ingeniero Milton Gonzalo. Me parece que hay otra pregunta. Pregunta, Perdón. ahí está. Muy buenos días, Cristian. Me pareció extraordinaria tu charla, ¿no? Especialmente porque la supiste, se redujo prácticamente en una hora, ¿no? En una hora que nos quedó, no digo que nos quedó debiendo, sino que quisiera comprender y saber más que nada por eso, ¿no? Me dejó algunas interrogantes, ¿no? Y esta metodología que tú has puesto para la construcción de carne bovina en Santo Domingo, esta construcción metodológica de estudiar el pasado, el presente para un escenario futuro, ¿no? Se puede hacer una réplica en productos agrícolas, supongo como el banano o otros productos, ¿no? ¿Y cuál es el alcance de la investigación que se podría hacer en un momento determinado? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va esa investigación? Porque esa investigación no debe ir solamente a la carne bovina, ¿no? Sino que, obviamente, esta investigación en Santo Domingo es revolucionaria, ¿verdad? Es revolucionaria. Pero, sin embargo, creo que la aportación de la Universidad de Guayaquil, a través de la investigación que tú has hecho, se podría plasmar en otros productos, ¿no? Entonces, ¿qué otro escenario o qué otras investigaciones tú tienes en el futuro sobre algún otro producto ecuatoriano en particular? Bien, le agradezco mucho primero por haberse tomado el tiempo, estimado vicedecano. Sé lo complicada que debe ser su agenda, así que para mí es un verdadero honor que haya estado escuchando. Y bueno, respondiendo a su pregunta, la verdad es que el tema del sector agroalimentario no ha empezado conmigo en este estudio. Digamos, este diseño metodológico sí que es mío, pero digamos, el tomar al sector agroalimentario como unidad de análisis no ha sido mi idea principalmente. Hay otros investigadores de prospectiva que son investigadores muy buenos y que pues son amigos míos en realidad. Esperamos, sobre todo igual le vamos a hacer la invitación a la Universidad de Guayaquil porque en octubre hay un congreso de prospectiva y que sería increíble que participemos. Pues bueno, ahí están, por ejemplo, en Chile está Paola Aceituno, que ha hecho un libro sobre el futuro de las redes agroalimentarias y obviamente recoge el caso chileno. Karina Nalerio lo ha hecho en Uruguay, Javier Vitale lo ha hecho en Argentina. Sí, hay algunos investigadores, pero yo me di cuenta de que el caso ecuatoriano nadie lo abordó. Nunca se abordó el caso ecuatoriano.
Cuando me di cuenta de esto, hicimos un primer paper con un colega mío que está ahora en la Universidad de Helsinki. Con él hicimos el primer estudio que fue el escenarios futuros o escenarios prospectivos para la internacionalización del sector agroalimentario. Ahí aparecieron bueno, muchos resultados interesantes. Se publicó esto en la universidad, en la revista de Estudios Políticos y Estratégicos de la Universidad Metropolitana de Chile. Ahí está publicada esta investigación, que fue la primera que se hizo de prospectiva y sector agroalimentario en Ecuador. Después de esto, por las relaciones y por, digamos, el acercamiento que tenía a la prefectura en Santo Domingo, pues decidí escoger esta red agroalimentaria que era bastante importante para la economía local en Santo Domingo, que es la de la carne bovina. Así que ese fue el primer motivo, por el acceso que tenía a los actores importantes, por el acceso que tenía a la información, por las relaciones que tenía ahí. Ahora bien, para más adelante, ¿qué es lo que queremos hacer con este estudio? Pues hay otros sectores que son importantes, ¿sabe? Por ejemplo, el tema del atún sigue siendo muy importante para nosotros. ¿Qué va a pasar con el atún? Así que hubo un problema de conexión. Sí. ¿Sí? Tenemos alguna novedad con la conexión. Esperemos un momentito porque está interesante el problema del atún, que es otro de los problemas que atraviesa el Ecuador. Ojalá que pueda conectarse. Veamos si se puede ir reconectar. Sí, me dice cómo se llama el expositor que aparentemente en su sector hubo una conexión y regresó inmediatamente la energía eléctrica. Entonces, es cuestión de un par de minutitos, ¿no? Hasta mientras, si alguien más tiene alguna pregunta, no sé si la puede plantear o al menos dejar la manito alzada para poder revisarlo por cuestiones de tiempo o hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Veamos si podemos recuperar la conexión, ya que efectivamente es una temática nueva, ¿no? Una temática, la verdad, que bastante interesante. En nuestra facultad se ven temas como el tema de la planificación estratégica, ¿verdad? Pero a lo mejor esta podría ser un nuevo mecanismo justamente para verlo, ¿no? Materias relacionadas con la innovación, el diseño de productos. Sería interesante, por ejemplo, conocer cuáles serían los futuros posibles para ciertos tipos de productos. Efectivamente, como planteaba el ingeniero Milton, el tema del atún es un tema interesante, incluso lo estamos viendo ahora en las negociaciones con México, ¿no? En la cual prácticamente se está quedando fuera de la negociación el tema de la pesca, que bueno, que realmente es bastante, nos podría complicar de alguna forma, ¿no? En ese sector, ¿no? Tenemos a lo mejor alguna buena expectativa, aunque realmente los miembros de este sector han pedido, incluso ellos, que se los deje por fuera, ¿no? A lo mejor ellos tienen algún conocimiento, y ahí viene a lo mejor lo que comentaba el compañero Cristian, ¿no? Conocer o reconocer realmente quiénes son las personas que más pueden incidir en ese futuro posible, ¿no? Escucharlos, ¿verdad? Y ahí viene a lo mejor el peso de la investigación que ha realizado el compañero, ¿no? Un año para poder recolectar de diferentes sectores todos esos criterios hacia el futuro, y un conocimiento también o un reconocimiento de lo que es el pasado, ¿no? Para saber realmente si es que algo ya ha ocurrido antes, a partir de eso, qué podría ocurrir en esos escenarios posibles, ¿no? Veamos si podemos recuperar la conexión. Mil disculpas, ya pude regresar. Hubo un apagón y perdí la conexión. Muy bien, Cristian, estabas haciendo una charla sobre el atún. Sí, exactamente. Ese parece ser nuestro próximo estudio, está relacionado con el atún, pero también hemos visto un interés por el futuro del mercado, digamos, o la exportación de las flores. Nos interesa muchísimo cuál va a ser el futuro de esto, pero
al mismo tiempo, así como vamos estudiando estos sectores que son más tradicionales, ¿no? Porque históricamente se ha caracterizado Ecuador, o sea, es decir, tomamos cualquier libro de historia económica de Ecuador, nos caracteriza como un país mono, agro, primario, exportador. No queremos que nos caractericen solo así, tampoco decimos que nuestro futuro va a estar anclado por completo a la dependencia de materias primas o de recursos naturales. Por eso, así como estudiamos estos sectores tradicionales, también estamos haciendo estudios, y bueno, pues eso es parte también de mi doctorado, cómo cambiar el ecosistema emprendedor de Ecuador hacia uno de base científico-tecnológica, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que estudiamos qué va a pasar con los sectores más tradicionales, tratamos de buscarle una salida, una alternativa que no sea tan dependiente de las materias primas o de los recursos naturales. Bien, eso es lo que le podría comentar hasta el momento porque, pues bueno, como usted, o bueno, como ya lo expliqué también, estos estudios toman mucho tiempo. Este estudio nos tomó un año exactamente. Tuvimos que pedir fondos a diferentes lugares, así que hacer otro estudio de prospectiva va a requerir que recuperemos incluso fuerzas porque uno termina cansado por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, esa es mi respuesta, estimado vicedecano. Gracias, muy amable. Bien, teníamos la manita alzada también, me parece, del ingeniero Polinario, previo al corte. No sé si está todavía por ahí, si lo tenemos todavía conectado, si desea hacer la pregunta, o si no, si hay alguien más que tenga alguna pregunta o alguna consideración sobre el tema. Si no es así, bueno, en honor al tiempo, bueno, le agradecemos en tal caso aquí al compañero Cristian por habernos compartido esas experiencias, obviamente aquí a la coordinación de investigación que hace posible que los jueves nos podamos reunir a conversar de este tipo de resultados, a tratar de involucrar esos resultados que a lo mejor se dieron para un sector específico que puedan servir como motivación para futuros estudios de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, ¿verdad? De nuestra institución y encaminarnos en función a ello, ¿no? Bien, entonces le agradecemos, compañero Cristian. No sé si el compañero, señor vicedecano, ingeniero Milton Manosalva, nos puede dar las palabras para la finalización de este evento, cual hemos tenido una aceptación bastante importante por lo que se pudo ver aquí en el número de participantes. Bien. Muchísimas gracias, compañero Patricio. Muchísimas gracias a nuestro magíster Fernando Proaño por este juego académico de investigación, que sin duda, sin duda alguna, con esta playa de investigadores como el ingeniero magíster Cristian Hernández nos ilustra no solamente a los estudiantes, ¿no? sino a los docentes y los profesores que somos parte de la Universidad de Guayaquil. Estoy completamente seguro y estoy convencido que la Universidad de Guayaquil cada vez está creciendo con esta investigación, que está haciendo lo que más importante, investigación y vinculación con la comunidad. Ya el compañero Cristian ya nos dijo que la prefectura ha tomado este estudio de la carne bovina. Y esa es mi inquietud, ¿no? Y esa es mi inquietud y esa fue mi pregunta, ¿no? Sabemos que el alimento es tan crucial para la humanidad, ¿no? Y estoy seguro que estas investigaciones van a contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país. Muchísimas gracias a todos los estudiantes. Muchísimas gracias, Fernando Poraño, a Patricio, a Cristian y a toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos a todos. Será para una siguiente oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.